Y esta escalada de violencia que ha experimentado el conflicto en Oriente Medio, una vez que durante este fin de semana Estados Unidos y el gobierno de Trump, sin elevar ningún tipo de consulta a nivel parlamentario, pues ha decidido atacar varios objetivos en Irán, sumándose a la cruzada de Israel, ¿no? ¿Cómo está la situación a nivel global, Santiago? Bienvenido, buenos días. Gracias, Alexis. Buenos días y un saludo afectuoso a su distinguida audiencia. Bueno, usted inició muy acertadamente. La geopolítica es la que está dictando la mayor parte de las políticas de seguridad de los estados, ya que el territorio constituye, hay que decirlo actualmente, un determinante siempre esencial para poder comprender la percepción de los intereses estatales, los intereses que están detrás y que motivan cada acción, cada situación o cada circunstancia que en términos de seguridad nosotros presenciamos día a día. En tal sentido, lo que estamos observando en este momento es una escalada progresiva, peligrosa, pero que siempre tiene como marco precisamente este hecho del interés geopolítico. Bueno, la audiencia dirá, ¿qué específicamente es la geopolítica? La geopolítica es dónde estamos, en qué situación, en qué espacio territorial. Y la geoestrategia es cómo actuamos en función de este espacio. Y creo que ahí podríamos inicialmente entender la posición de Irán, la posición de muchos aliados de Irán, lo que sucede con el genocidio en territorio palestino y la intervención permanentemente grosera de otros países como Estados Unidos en apoyo a ciertas políticas por parte del Estado de Israel y sobre todo fundamentalmente del gobierno de Israel que han generado tanto dolor y tanto conflicto y que han puesto al mundo sobre una línea de temor, con incertidumbres y en ciernes al respecto de una potencial conflagración bélica mundial. Uh-huh. Ahora, Santiago, más allá de ciertos criterios que son superficiales en realidad, ¿no? Que hablan más y mucho desde el desconocimiento cuando nos plantean la idea de que es que Estados Unidos e Israel quieren la paz. Eh, Habría que preguntarse sobre algo que usted lo mencionaba y que también lo citaba yo en la primera pregunta y tiene que ver con la geopolítica. Y geoestratégicamente debe haber muchos intereses, tanto de Israel como de los Estados Unidos, para generar este tipo de conflictos, ¿no? La paz no siempre para estas grandes potencias es un buen negocio, ¿no? Y en la guerra vemos que ellos encuentran ciertas oportunidades. Entonces, desde el punto de vista económico, geopolítico y geoestratégico, ¿qué sería lo que probablemente están en este momento esperando en Washington? Bueno, realmente con estas últimas acciones, fundamentalmente con la intervención de Estados Unidos en territorio iraní, sobre todo en las bases militares iraníes, pues veo que, contrariamente a lo que se está diciendo, me parece, y sobre todo y fundamentalmente narrativas que nacen desde algunos sectores muy puntuales de la prensa y de la sociedad occidental, creo que evidentemente esto fue más que nada un error. Recordemos que la violencia es útil y consigue su objetivo en la medida que es temida sin ser usada, sin ser infligida. Y se ha tenido que dar esta intervención que más bien ha generado una oleada de oposición, no solamente al régimen norteamericano, sino precisamente a cualquier postura que pueda tener el gobierno de Israel, porque se ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza. Vaya, vamos, el uso de la fuerza tiene algunos elementos que son esenciales y que participan en este escenario. Por ejemplo, un punto importante del uso de la fuerza es el de la defensa, otro es el de la disuasión, el otro es de la coacción y el otro es del estatus. Israel ha mencionado dentro del uso de la fuerza el primer elemento, que es en función de su defensa. Por eso ha originado un ataque preventivo. Recordemos que los ataques preventivos nacen desde la doctrina norteamericana ya por el año 2001, la preemption o preemptive, estas guerras preventivas donde se determinaba que un Estado puede pues intervenir en otro solamente por el temor de que el otro pueda ingerir en algún momento, pueda infringir en algún momento algún potencial daño sobre el Estado que siente este temor. Es algo bastante discutible realmente, pero bueno, a la final se lo planteó como una política de Estado y ahí están las consecuencias con Irak,
con Libia, con Afganistán, etcétera. La diferencia es que esta vez Irán ha respondido y lamentable o afortunadamente con Irán hay algunos socios que se han presentado pues voluntariosos y que más bien han despertado también el escenario del temor dentro de la escena internacional al respecto de esta potencial conflagración bélica. ¿Por qué? Porque se menciona que hay una forma de disuasión, hay una forma de construcción de la paz alrededor de los potenciales nucleares. Y los mismos generan de alguna vez tensiones, pero también limitan las diferentes tensiones o diferencias que se puedan tener. En el caso de Irán es evidente que no poseía armamento nuclear, como se decía, o al menos no estaba enriquecido de la forma en la que Estados Unidos y sobre todo el gobierno de Israel había estado planteando. Si no, los últimos ataques hubieran generado ya una oleada también de manifestaciones por parte de organismos encargados de medir la potencial radioactividad que se dé, fundamentalmente desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien precisamente dijo que Irán no estaba potenciando uranio para fines militares, sino más bien para fines civiles. Nadie se recuerda de aquello, entonces ahí vemos lo improcedente de esta acción, vemos lo innecesario que fue, ya que aparte de que ha generado esta forma de oposición por parte de la opinión mundial, también pone en una delicada situación intereses estratégicos que nos interesan a todos y de los cuales vamos o podríamos ser víctimas colaterales, muchos de los estados en el mundo, o la mayoría de ellos. De hecho, Irán es un país suscriptor de varios tratados, ¿no? Para la no proliferación de armamento nuclear, tratados que no tienen a Israel como suscriptor. En estas últimas horas también, ya a propósito de la intervención de Estados Unidos, Santiago, ¿se esperaba algo más de la Organización de Naciones Unidas o ya el mundo entero tiene que irse acostumbrando a que es un ente burocrático que no le aporta mucho a la paz? Bueno, este va a ser un debate permanente, pero yo siempre invito a reflexionar sobre aquello. La capacidad de una unidad política, voy a parafrasear a un pensador liberal como Aaron al respecto de la fuerza y el poder. La capacidad de una unidad política de imponer su voluntad a las otras unidades políticas, eso es el poder. Y para que éste logre ser refrenado de alguna manera, deben existir instancias internacionales, regímenes internacionales que no son espacios grandiosos, maravillosos, sino son lugares donde convergen intereses. Y siempre cuando pasa que una unidad política trata de imponer su visión del mundo, su comprensión muy particular de los intereses o la forma en cómo se debe gobernar un territorio en el extranjero, existe la posibilidad de uno revirarse a mirar qué sucede en este escenario donde convergen estos intereses y donde los estados tienen la capacidad de voto y en algunos casos de veto. Y esto es fundamental, porque podemos quejarnos permanentemente de la lentitud, de la burocracia dorada que puede existir en la Organización de las Naciones Unidas, de lo impasibles que pueden resultar muchos de los actos o de los pasos que se tienen que tomar para originar una sanción que a la final sigue siendo una sanción simbólica. Pero el hecho es que si no existieran estos, ¿en qué espacio o en qué escenario el mundo, los estados-nación, podrían reclamar sus derechos más fundamentales? Entonces sirven, porque a la final nos reviramos a ver y exigimos precisamente de estas instancias un poco más de acción, un poco más de pragmatismo a la hora de construir o de mantener el escenario del derecho internacional desde la Carta Fundamental, desde todos los principios y convenciones de los que somos signatarios. Precisamente por eso somos signatarios, porque también tenemos responsabilidades en la escena internacional, responsabilidades que algunos países, como Estados Unidos, se saltaron a nivel interno y a nivel externo. Entonces ahí viene que nos reviramos a mirar a la Organización de las Naciones Unidas y en el pleno de la organización hacer un reclamo público. Y este reclamo público a la final tiene un espacio de cabida que es este. Santiago, breve porque se nos acaba el tiempo, le pido por favor, ¿qué escenario ve como el más próximo tras los últimos acontecimientos? Porque el ataque de Estados Unidos evidentemente no va a tener como respuesta el que Irán se siente en la mesa de negociaciones nuevamente a
a conversar, ¿no? Un ataque bélico como el del fin de semana tendrá una respuesta probablemente en el mismo sentido. Así que, ¿cuál sería el escenario que se prevé para las próximas horas? Bueno, la estrategia coercitiva nunca va a ser victoriosa, ya que habría que poner y debemos poner en duda sus condiciones y sus perspectivas y escenarios que han construido. Y en este momento, el escenario de la presencia norteamericana, la presencia permanente y la ofensiva permanente de Israel y la respuesta de Irán y de otros estados aliados, pues hacen ver que esto no va a terminar de una forma inmediata. Pero también recordemos algo, y había un escenario de negociación. Había un escenario de negociación en donde Omán se había mostrado como el árbitro para lograr o al menos acercar las diferencias y las tensiones. Pero este fue roto unilateralmente por parte de Israel con su ataque a territorio iraní. Entonces, como dice el mismo ministro de Relaciones Exteriores iraní, se pide diálogo, pero ellos estaban participando del diálogo. De hecho, estaban preparando la sexta ronda de acercamiento y de negociación con la organización encargada de la energía y con precisamente muchos de los actores interesados. Y esto se rompió de forma unilateral. Entonces ahora no podemos esperar que se utilice nuevamente el diálogo diplomático. Tal vez exista la diplomacia de la coerción, tal vez exista la diplomacia de la amenaza, del dime lo que tengo para que veas lo que yo tengo y a ver hasta qué paso o hasta dónde tú quieres avanzar. Y lamentablemente eso va a generar más tensiones, elucubraciones y va a generar también inestabilidades en la escena internacional. Hace unas horas nada más los índices de credibilidad y sobre todo de peligrosidad que se están dando a nivel mundial han generado que muchas de las indicadores económicos empiecen a generar resultados negativos. Solamente el hecho de mencionar el cierre o el bloqueo del estrecho de Hormuz ya generan tensiones a nivel geopolítico mundial y Ecuador sería uno de los principales afectados. Siempre he dicho esto. Cuando un Estado quiere ser fuerte, sólido, al menos debe construir una política de Estado en materia estratégica, seguridad, defensa y relaciones internacionales, porque es lo único que le va a poder sostener frente a cualquier eventualidad del sistema internacional. Y hoy no lo tenemos. Y ese es el peligro que estamos atravesando. Y yo creo que este es un llamado ya de atención y también de parte, utilizando precisamente, y agradezco esta oportunidad, pues a través de este medio exigir a las autoridades de que pues, empiecen ya a trabajar, en definitiva pensando en función de los intereses estratégicos del país y en beneficio de todos los ecuatorianos, para poder enfrentar este tipo de influencias o elementos externos que aparecen y que siempre van a ser una constante dentro del sistema internacional.